Bueno, usted participó, como corresponde a su labor de abogado defensor, en una reunión que se mantuvo ayer entre el presidente de la República, el fiscal que reemplazaba por razones de salud a la fiscal general, el procurador general de la República, que le formularon más o menos 40 preguntas al jefe de Estado relativas a la supuesta injerencia en los ascensos de las Fuerzas Armadas. En efecto, señor periodista, el señor presidente de la República, en un ánimo de apertura a la prensa y darle la información a la ciudadanía, me ha encargado que informe en atención a los hechos del día de ayer. En el día de ayer, a las 11 de la mañana, llegó el fiscal, de acuerdo a la programación y citación que había señalado, también llegó el señor procurador, se esperó 15 minutos. ¿El fiscal Ramiro González? Sí, el fiscal encargado de la oficina de la Fiscalía de la Nación y por orden de la fiscal de la Nación, y en virtud del artículo 99 de la Constitución, como es un aforado, el señor presidente es el rango y la categoría que tiene que investigar o hacer las investigaciones. Se esperó 15 minutos para que lleguen los abogados de Bruno Pacheco y el abogado del señor Walter Ayala. Llegado ese minuto, se levantó un acta y se procedió a la diligencia, que ha terminado más o menos a las 1:30 horas de la tarde. 1:30, o sea, en efecto, señor. Poco más de 2 horas. En efecto. Yo quería preguntarle, digamos, la primera información y la que más ha resaltado en los titulares de hoy es que el presidente Castillo se reconoce como autor de alguno de los chats que se intercambiaron. ¿Y esto podría darnos usted cuenta de cómo ha sido específicamente? Mire, el señor presidente ha respondido todas las preguntas de la Fiscalía y también de la Procuraduría y le ha dado toda la información. Obviamente... Pero por eso, la pregunta es bien concreta. O sea, en el momento que se le preguntó sobre los chats, el presidente ha dicho que sí, son suyos y reconoce como suyos. Claro, y también ha dado la explicación por qué se refieren y también ha señalado y ha explicado en qué contexto se han dado, ¿no? De acuerdo al Código Penal, el delito de abuso de autoridad y el patrocinio indebido, ha explicado que en primer lugar, en ninguno de los chats, a pesar de que los reconoce, hay un tema de abuso de autoridad y se ha quedado en claro. ¿Por qué? Porque el abuso de autoridad es aquel de forma peyorativa, con adjetivos, pide y ordena algo para que se realice un hecho. Eso no se ha dado y no se ha encontrado en los chats. Pero luego podría haber una presión entre líneas, digamos, cuando uno escribe y es el presidente de la República, pues no es un ciudadano cualquiera. Tampoco, porque le voy a explicar, y eso también se ha explicado en la diligencia. El patrocinio indebido, en atención a la presión entre líneas que usted hace referencia, no se ha dado. Hay información de tipo confidencial, que es el proceso que no voy a entrar en detalle. No obstante ello, la presión entre líneas jamás ha existido, porque si usted ve, dentro de los chats no hay nada de presión, no hay nada de adjetivos calificativos, y en el tema de un comandante que supuestamente es para coronel, se explica todo el contexto que viene de una relación larga. Entonces, dejo constancia que el chat que aparece en el diario El Comercio no es el mismo chat que aparece en la carpeta que le han dicho al... ¿En qué se diferencia? Hay varias diferencias. Por ejemplo, hay un gesto de una mano que le pone, hay otros agregados que se ha dado, ¿no? Entonces, el chat que ha presentado el señor general Vizcarra, tanto al Congreso como al mismo fiscal, es completamente diferente. Entonces, queda claro que en los chats no hay ni presión de entre líneas, no hay abuso de autoridad, ni tampoco hay un patrocinio indebido, y se ha dado toda esa aclaración al fiscal y en las preguntas que ha dado en lo concierne a la reparación civil al procurador. Doctor Pachas, buenos días. Buenos días, señor periodista. Entonces, ¿por qué, cuál ha sido el motivo de esta referencia directa al entonces comandante general del Ejército sobre el comandante Víctor Hugo Torres Quispe? Y aquí estoy justamente leyendo el chat, escribe comandante del Ejército tal para coronel. Ya. Justo cuando el excomandante general del Ejército le dice: estamos realizando el proceso de ascensos oficiales desde capitán a coronel. ¿Por qué entonces esa referencia, si es que no hay una presión? ¿Hay una referencia específica? No, ahí no hay ningún tipo de presión.
No, pero ¿por qué la referencia, digo? Claro, al comandante. El señor presidente lo ha explicado todo y ha explicado el contexto y ha dado Explíquenos, toda por la favor. declaración. Le vuelvo a señalar que el chat que sale en el comercio no es el mismo que está en el expediente, son diferentes. Y en esa línea se ha explicado y se ha dado una respuesta al señor fiscal y se ha sometido a las preguntas del señor O procurador. sea que en el chat que ha presentado el presidente del documento no figura el nombre del comandante. No, ¿o sí? No he dicho eso. Lo que estoy Por favor. señalando que ustedes tienen un chat que está en el Diario El Comercio Ya. y lo ha publicado, pero que en el expediente que el fiscal tiene presentado por el señor Vizcarra y que lo ha presentado también al Congreso es diferente al chat Pero que cambia el aparece. sentido de la comunicación porque usted sabe, el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. En es efecto. decir, el jefe no hace sugerencias, lo que hace de alguna manera es ordenar, o así se entiende del otro lado, porque estamos hablando del máximo superior de las Fuerzas Armadas. Claro, también el señor presidente explicó una incidencia que había pasado en el helicóptero que no puedo entrar en detalles y le he explicado ampliamente al señor fiscal y al procurador los detalles. Entonces, es todo un contexto de una conversación. Ahí solamente sale en ese chat que se publica, pero hay toda una conversación donde sí aparece en el chat que tiene el fiscal presentado por el general Vizcarra. O sea, a lo que yo quiero decirles es que ustedes tienen una parte que se ha presentado. ¿Una pero parte que es verdadera o falsa? sí, es verdadera, Ok. pero hay más información Ya. que viene de una conversación y de una incidencia con su helicóptero. Eso es lo que ha pasado Pero el y tema él es pide un informe y advierte más detalles que no puedo entrar porque es ese tema confidencial. el tema es- pero sí se le ha explicado. El tema es, al margen de eso, si nos podría explicar por qué él hace referencia a ese comandante. Porque justamente le estoy señalando que fue una incidencia en un vuelo que había tenido y él había sido el piloto en ese vuelo y había habido problemas en el helicóptero. Nada más, ahí puedo dejarlo. ¿Un helicóptero de la Fuerza Aérea o del Ejército? Del ejército fue. Había un problema, sí. Y el señor Víctor Hugo Torres Quispe, que es el que supuestamente se quería favorecer. No, al contrario, había un problema ahí que ha habido del piloto que no podía el avión hacer su vuelo y había quedado varado y había que cambiarle de helicóptero, ¿no? De acuerdo. Tenemos que ir a una pausa, escuchar a los anunciantes de RPP, después de la cual hay otras preguntas que hacerle que no solamente conciernen a la gestión que hubo ayer, sino la que ha emprendido usted vía habeas corpus para que no se produzca un allanamiento en Palacio de Gobierno dirigido por la fiscal provincial Nora Córdoba, a la que usted quiere excluir de este caso. No va a explicar por qué y con qué argumentos. Pero antes escuchamos a los anunciantes de RPP. Son las 8:17, estamos conversando con el abogado Eduardo Pachas, que ha asumido la defensa del presidente de la República. Por lo pronto, en el caso de la investigación que se está haciendo a dos de sus allegados más cercanos, secretario general Pacheco de la Presidencia y ministro de la Defensa, el señor Ayala, por presuntamente haber practicado abuso de autoridad y patrocinio ilegal en el caso de los ascensos de las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo ha presentado un recurso de habeas corpus para impedir que la fiscal que se ocupa del caso de la concesión luego revocada a Petroperú, la señora Córdoba, haya solicitado un allanamiento de Palacio del Gobierno. Señor Pachas, nos estaba diciendo entonces que contestaron a las 40 preguntas, que una de ellas tenía que ver con un piloto de helicóptero, pero que nada de eso ha significado ingerir en las decisiones que las Fuerzas Armadas toman sobre a quién ascender y a quién no. Las otras preguntas, esas otras 39, ¿sobre qué temas versaban? Mire, en primer lugar se dejó claro que tal cual como había venido la lista del Ministerio de Defensa y las actas, tal cual se respetaron. En ningún momento ha habido modificación, ni cambio de persona, ni se favoreció a uno que ya venía y se perjudicó a otro. O sea, todo lo que había mandado el Ministerio de Defensa quedó claro y se asumió tal cual. O sea, no ha habido ninguna injerencia. Es la versión que dan los jefes militares, y hemos visto un número desproporcionado de oficiales de origen chotano, ¿no? ¿Es pura casualidad eso? Mire, no es correcto, señor periodista. El fiscal lo que ha preguntado es sobre el tema de los chats. Ha sido bien riguroso, muy respetuoso y bien objetivo en esa línea. Todas las preguntas y no hay hay oficiales chotanos como hace mención o referencia.
¿Todas las preguntas han girado sobre el tema de los chats? En efecto, la gran mayoría, otras han girado cómo se conoció a Pacheco, cómo se conoció al señor Walter Ayala, cuál era la relación con el señor Vizcarra, cómo fue nombrado el señor Vizcarra, y el resto de preguntas ha sido como el tema de los chats, por el tema de la confianza, por qué es que se le retiró la confianza al señor Vizcarra, por qué es el que retiró la confianza al señor Pacheco. Esa fue la consecuencia de que las sugerencias no fueran tomadas en cuenta, es lo que se percibe de los chats también, ¿no? Acá el dato objetivo y concreto es que ninguna de esas personas que se hace referencia, en el caso del señor presidente solamente hay uno en el chat, y el resto, y en el contenido mismo del chat, no hay indicio del delito de abuso de autoridad, ni tampoco hay indicio de patrocinio indebido. Que quede claro y en acta esa situación, que así ha quedado claro cuando ha declarado el señor presidente. Y ha explicado el contexto de una sola persona. Y ahí ha explicado que ese chat que efectivamente se lee, efectivamente se ha reconocido, pero aparte existe otro chat que hace todo un informe y hay toda una conversación al respecto, donde el mismo presidente se queja porque uno de los helicópteros, a su entender, sospechosamente no había tenido pues el mantenimiento necesario y había responsables, ¿no? En esa línea fue lo que él había señalado. O sea, el chat que aparece ahí y que usted me hace referencia, o sea, en una línea de castigo por, según el presidente, en lo que usted informa, por falta de idoneidad de quien estaba a cargo de ese vuelo. Eso es no tanto de castigo, sino de informe, que se le informe qué había pasado. Y dicho sea de paso, no se le llegó a informar tampoco. Eso también quedó en claro. Pero el hecho sí sucedió. Doctor Pachas, refiriéndonos al otro caso sobre el tema Petroperú y las investigaciones que efectúa la fiscal Nora Córdoba, usted ha dicho en varias oportunidades que no hay una intención de ocultamiento de información de parte del presidente y va a colaborar con la justicia, con el Ministerio Público. Pero usted mismo ha presentado un habeas corpus para evitar cualquier posibilidad de allanamiento en Palacio de Gobierno. Es una posibilidad que existe, porque lo dijo la propia fiscal Nora Córdoba aquí en RPP. ¿No es eso, doctor, una especie de contradicción? ¿No sería mejor escuchar, por ejemplo, al ministro de Justicia, quien dijo, abran las puertas de Palacio de Gobierno para que entren los fiscales y busquen todo lo que tienen que buscar? Correcto, y nos reafirmamos en ello. El día de ayer, fiscales de la Fiscalía de la Nación han estado en la diligencia y se ha abierto las puertas, y la Fiscalía ha hecho la diligencia con el propio presidente de la República, más el procurador de la República, Soria, que ha salido a los medios de comunicación dando una información al respecto. Entonces, en esa línea nos reafirmamos, y las consecuencias de ello es que ayer ha habido esa diligencia. Pero estamos hablando del otro caso, en donde usted sí ha presentado el habeas corpus. En efecto, le voy a explicar por qué. Porque la Constitución Política del Estado, en primer lugar, voy a dejar constancia que cualquier fiscal puede ingresar a Palacio dentro del debido proceso y respetando lo que la Constitución señala. Le voy a señalar más. Hay otra investigación de la doctora Carla Cesenago, también de la Fiscalía, que tiene acceso a Palacio y ya tiene toda la información. Y el día de ayer, justamente en forma paralela, llegó otra Fiscalía y también se le dio toda la información. Entonces son 3 o 4 fiscalías que van a Palacio, piden información y de acuerdo a lo que requieren, se le entrega toda la información. En el caso de Nora Córdoba, la información de la Secretaría del Despacho, porque eso es lo que desde el primer momento están solicitando los fiscales. Usted debe saber bien cómo funciona, porque usted ha sido fiscal en Huacho, ¿no es cierto? Claro, en el Distrito Judicial de Huaura, sí. Y ahí tuvo incluso un inconveniente, usted. Debe ser, ¿no? Pero vamos a su pregunta y... Claro, mi pregunta es esa, porque, o sea, el tema de que hubo una inconducta funcional, o sea, usted sabe cuáles son los límites del trabajo de un fiscal. En este sentido, lo que pedían era llegar al despacho, a la Secretaría del Despacho, donde están todos los documentos. Ahí es donde querían llegar, no al presidente, porque el presidente no está investigado. Correcto, y ahí viene el problema. Mire, en primer lugar, dejo en claro de que los fiscales sí tienen acceso a Palacio y sí tienen toda la información. Entonces, vamos a pasar a su pregunta en el caso de Nora Córdoba y en el caso de Petroperú. ¿Qué sucedió? Sucede que en esa diligencia del 20 de diciembre, lunes, se hizo la diligencia, se dio acceso y por escrito ellos pidieron las cámaras de seguridad. Se levantó un acta y se le entregó todas las cámaras de seguridad.
Luego pidieron la relación y de la agenda de las personas que visitaban. Se levantó un acta y se le entregó toda esa información. Pidieron la relación de los trabajadores. Se levantó el acta y se dio toda esa información. ¿Qué sucedió? Hubo una incidencia, y le voy a demostrar que inclusive también se levantó un acta. Yo era el abogado del señor presidente, me presento a la diligencia, y el fiscal a cargo, un fiscal adjunto, me dice de mala fe que yo me había robado unos documentos y me desaloja de la audiencia de forma abusiva y prepotente. Yo soy fiscal adjunto que está ahí señalado. Entonces, nosotros nos sorprendió porque ya habían venido varios fiscales y a esta misma fiscalía de Nora Córdoba y este fiscal adjunto ya se le había también entregado toda la información. Entonces, eso de que se abran las puertas ya está abierto y ya hay otros fiscales que han ido y se le ha dado toda la información. No nos gustó y sospechamos que no era una actitud del debido proceso y de acuerdo a ley. Entonces, que quede claro que este es el cuarto o quinto fiscal que llega y ya tiene toda la información y ahí hubo una incidencia. Luego, ellos van o sea, ya ellos querían entrar a la Secretaría General, donde antes estaba el señor Pacheco y actualmente está el señor Carlos Jaico, y ahí está el supuesto hipotético baño donde aparece pues los $20.000. En ese lugar ellos han estado y se ha levantado el acta. Entonces, la Secretaría General es esa, según su documento era eso, y también se le dio acceso y también ingresaron a ese lugar y al baño que también reclamaron. ¿Por qué no quiere usted que haya un allanamiento, si es que lo decide la fiscal Córdoba? ¿Perdón? ¿Por qué no trata usted de impedir que exista un allanamiento si es que lo decide la fiscal Córdoba, que está en esas posibilidades? Por eso le preguntaba yo si es que eso no es una contradicción con lo que señala en el sentido de que hay disposición de entregar toda la información y no trabar la labor de los fiscales. Correcto. El problema surge cuando esta fiscal, porque ya le he señalado que otros ya habían ingresado, y es más, el día de ayer el fiscal de la Nación también ingresó, tomó la diligencia. Entonces, no es cierto de que los fiscales no habían ingresado y que el habeas corpus impide el allanamiento. Ha habido admisión del habeas corpus, pero todavía no ha habido una determinación sobre el mismo, ¿no? Correcto, pero vamos a ver el debido proceso y qué es lo que reclamamos que constitucionalmente le corresponde al presidente de la República. Primero, el derecho a la defensa. ¿Cómo es posible que se diga que no se va a investigar a una persona, no se le pone en requerimiento, y se le investiga, se va a su oficina, se saca los celulares a sus edecanes, quieren llevarse las computadoras, quieren hacer una declaración del personal que está ahí, y el personal señala que hay un procedimiento? La ley es clarísima al señalar cuando se le va a tomar la declaración a un militar o a un policía, como son los edecanes, se tiene que, por escrito, notificar al superior, a su vez baja y le notifica a esta persona que va a ser entrevistada y tiene 3 días para elegir su abogado. Ese es el procedimiento que tiene que realizarse y está en el nuevo Código Procesal Penal. Luego, para realizar una investigación al presidente del Estado, tiene que hacer de acuerdo al artículo 99 de la Constitución, que la propia Nora Córdoba había sacado una disposición que en efecto no podía investigar al presidente de la República y que todo lo mandaba a la Fiscalía de la Nación. Entonces, queda sentado y claro de que no es que no queríamos que se investigue y no es cierto. Ella misma había sacado, y eso se dejó sentado en el acta, porque después del lunes hubo otra visita de estos fiscales de esta fiscalía y en esa oportunidad sí se me dejó participar y dejamos sentados que según el artículo 99 y su propia disposición, ya la Fiscalía de la Nación, ellos mismos habían señalado que se aboque a la competencia. ¿Cuándo se va a se va a determinar si se procede o no el habeas corpus? El habeas corpus ha sido admitido, sí, se ha corrido traslado por 3 días a los fiscales emplazados, y lo que estamos pidiendo es el debido proceso. Primero, que sea el derecho a la defensa. Segundo, que nos procese un fiscal independiente y que de acuerdo al artículo 153 no tenga sesgo de tipo político. Y ya he señalado que nos estaba investigando la doctora Carla Cesenado y se le ha dado toda la investigación, sus fiscales han tomado la referencia y no ha habido ningún tema de tipo político. Claro sus argumentos. Señor abogado, si todo fue hecho de la manera más prístina, tal como usted pretende hacernos creer, ¿por qué salió el ministro de Defensa?
El ministro de Defensa ha salido en primer lugar porque son puestos de confianza, y la confianza, de acuerdo... Perdió el presidente confianza en él. No solamente eso, sino que había un tema, él mismo puso su cargo a disposición y el señor Pacheco también pusieron... ¿Por qué lo hicieron ambos? Ambos porque... Usted mismo añade en esta lista negra al exsecretario general. Hay dos personas muy vinculadas al presidente, secretario general y ministro de Defensa, que han debido dejar sus cargos. Y los dejaron su cargo y, muy bien. Y ya Ahora, salieron. ¿por qué lo hicieron? Porque justamente a raíz de todos estos problemas que había sucedido en el tema del señor Pacheco, los $20,000 en el baño, y el tema del señor ministro Ayala por el tema de los ascensos que había señalado el señor Vizcarra directamente para un mejor esclarecimiento de los hechos. Nos está diciendo que hicieron todo con la perfección de Los Ángeles. ¿Por qué tenían que renunciar? Bueno, no tanto en la perfección de Los Ángeles, pero sí en la perfección de las actas que se habían mandado del Ministerio de Defensa. Entonces, tal cual como fue el procedimiento y de acuerdo a ley, respetando el debido proceso, es que se realizó este cuadro de ascensos y se determinaron. Ahora, ¿por qué ellos dejan en atención a que no haya una parcialidad y las autoridades puedan investigar de mayor forma estos Cuidado con ese argumento, porque puede inspirar a algunos a que el presidente también deje el cargo para que no haya dudas sobre la imparcialidad. Así que si ese es el argumento que nosotros para altos funcionarios, úselo con mucha discreción. No, yo pienso que no, y le voy a demostrar por qué. Mire, todos los documentos se hicieron en el Ministerio de Defensa, ningún documento y ningún acta se alteró en Palacio de Gobierno. Todo lo tal cual como vino el comité. ¿Felicitarlo por eso, que no se haya adulterado actas? Pero si justamente el delito es patrocinio indebido y el delito es abuso de autoridad, y de acuerdo a ley, la ley pide para que sea abuso de autoridad una posición peyorativa, dominante, en frente del superior, que es el presidente de la República, al inferior, y eso no se da de acuerdo a la ley penal del Código Penal, no va a haber el delito de abuso de autoridad. Y en el caso de patrocinio indebido, cuando uno patrocina los intereses de determinada persona, en los chats no aparece ninguna persona en el caso del presidente, solamente aparece un nombre de un comandante que es un piloto cuya explicación ya se le da. Por tanto, queda claro que de acuerdo al Código Penal no se dan los elementos del tipo penal ni de abuso de autoridad ni de patrocinio indebido, porque como le digo, estos escenarios no se han dado y esos chats no revelan nada en esa línea. De acuerdo, hay una última pregunta. Doctor Pachas, y en el otro caso de Petroperú, ante las evidencias que hay, y sobre todo estas reuniones muy particulares entre un representante de Petroperú y una empresaria, y además por el hecho de que ese contrato se declaró nulo por irregularidades, ¿no teme usted o no le preocupa que pueda cambiar en ese sentido la situación jurídica del presidente? ¿Pasa investigado? Mire, la Fiscalía que investigue y nosotros le damos toda la investigación. ¿Dónde se produjeron los hechos? Se produjeron en Petroperú. Y en Petroperú está dando la información. Reuniones en Palacio si hay también. Ese nexo causal, se investigará. Sospechosas. Reuniones. En Palacio de Gobierno no hubo esa reunión, señorita periodista, y le voy a explicar. Salieron del Palacio de Gobierno. Vamos a explicar. Lo que dice la agenda es que en efecto una persona llega a Palacio, se registra y pasa a otro ambiente, igual como usted... Pero habla del destino también, habla correcto, del presidente, y puede ser, en efecto, y muchas personas, si usted ve diario, el presidente mínimo recibe 20 personas, y cuando él las recibe, no recibe más de 5 a 10 minutos, máximo. ¿Por qué? Porque tiene tanta cantidad y su agenda es tan apretada. La diferencia de entrada y salida eran de menos de... Pero de la puerta principal. Muchas veces, de la puerta principal, uno va, se registra, esperas 4, 5, 6 horas y el presidente no te atiende porque tiene infinidades de cosas de carácter urgente. En lo particular, que yo soy su abogado, he ido 2 oportunidades, lo he esperado 4 o 5 horas y no me ha podido atender, pese a que está trabajando, pese a que lo veo. Lo que está diciendo es que el presidente nunca tomó contacto con el señor Abu Sayed. Mire, de forma separada, hubo 2 reuniones, en una de ellas solamente y conjuntamente con otras personas, y por el tema de los biodiesel, y que él les puso un proyecto de que estaban exponiendo
un hidrocarburo que no hace contaminación ambiental, se les puso. Y eso fue todo. Sí, Jamás se reunió. Con un postor. Claro. A ver, vamos por partes. Concurso de una buena pro. No podemos ir por tantas partes porque ya estamos fuera de hora. Pero es con un postor. Bueno, mire, no fue como postor. Él fue para presentar un proyecto de biodiesel Pero y era un nunca postor, pues. ingresó 32 por millones de dólares al Estado. Tampoco, porque esos 72, esa cantidad de dinero no salió del Estado en atención a que se declaró nulo y que Petroperú lo declaró nulo y que ellos Después de responderán. haberlo aprobado, ¿ah? Para declarar nulo significa que se ha concedido inicialmente. En efecto, pero fue Petroperú, no fue Palacio de Gobierno y el presidente de la República no firmó ninguna aprobación, ningún contrato y tampoco era miembro del comité de elección. Y en Palacio no se hacen licitaciones y tampoco es cierto que en 2 días esas licitaciones fueron aprobadas y que porque el presidente de la República lo puede hacer. Prueba de ello, de manera objetiva, es la página web de Petroperú que publica toda esta licitación y todo el procedimiento que se ha dado. Bueno, señor Eduardo Pachas, abogado, defensor, como ha quedado de manifiesto, del presidente de la República, muchas gracias por su presencia en RPP. Vamos a seguir de cerca esto, porque en RPP estamos por la transparencia y por la lucha contra la corrupción en todas sus modalidades. Muchas gracias y muy buenos días por su presencia acá y feliz fin de año, señor Pachas. Gracias, señor periodista, señora periodista. Felices fiestas. Un gusto, felices fiestas con todos. Vamos a ir a la pausa de la media hora y escuchar a los anunciantes antes de retomar la ampliación.